El aire dentro del invernadero era tan denso que casi podía tocarse. La temperatura en su interior era notablemente más alta que afuera, y el vapor se condensaba en los gruesos paneles de vidrio, formando gotas que se deslizaban lentamente por el marco de la ventana. El aroma dulce de la albahaca se mezclaba con el olor terroso y húmedo de la tierra y la savia, creando una sensación que era tanto reconfortante como sofocante. Emily Carter se inclinó en silencio. Sus dedos ágiles separaban cuidadosamente un tallo de tomate joven, sus manos curtidas por el sol cubiertas de tierra. Su cabello castaño estaba recogido en un moño alto, con algunos mechones sueltos que caían a los lados de su rostro mientras se limpiaba el sudor con el dorso de la mano. Había hecho este trabajo durante tanto tiempo que ya no le resultaba agotador. En su lugar, encontraba una paz extraña cada vez que tocaba la tierra, las plantas, una paz que tocaba la tierra. Le había costado años conseguir, pero incluso cuando intentaba perderse en su trabajo, una sombra persistente acechaba en su mente, una memoria que se negaba a desaparecer. Emily se detuvo al escuchar el sonido de un motor en la distancia. No era el ruido habitual de las camionetas de reparto que venían a la finca. Frunció el ceño, apartó un mechón rebelde de su rostro y salió de entre las hileras de plantas, sus botas de goma hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. Un elegante auto negro se detuvo en la entrada. El motor apenas había cesado su ronroneo cuando la puerta se abrió. Un par de zapatos de cuero impecable tocaron el suelo seguidos por una figura alta y bien vestida que era demasiado familiar para ser un simple desconocido. Nathaniel Grayson estaba allí, después de 5 años, y seguía siendo el mismo de la última vez que lo vio. El traje perfectamente ajustado, la mirada afilada que tantos temían, pero había algo diferente en él. Tal vez en sus ojos, tal vez en la forma en que la miraba, como si no estuviera seguro de que ella fuera real o simplemente un espectro de su memoria. Emily no dijo nada. Apretaba la cesta de tomates contra su costado, sus nudillos blancos por la fuerza con la que las sostenía. Nathaniel tampoco habló. Por un momento, solo se escucharon los sonidos del agua goteando de la manguera de riego y el viento moviendo las hojas verdes, hasta que él pronunció su nombre con voz ronca y titubeante. Emily. Ella se dio la vuelta de inmediato. No quería escuchar su voz. No quería permitir que un simple sonido la arrastrara de nuevo a la pesadilla de la que tanto le costó escapar. Si necesitas algo, dilo rápido, tengo trabajo que hacer. Su voz era tranquila, pero afilada como una navaja. Nathaniel parpadeó como si no esperara esa frialdad en sus palabras. Un paso adelante, pero Emily levantó una mano manteniendo la distancia. Él se detuvo y tomó aire profundamente. No sabía que seguías aquí. Emily soltó una risa seca, sin rastro de humor. No tenía razones para irme. He vuelto al pueblo. Ya lo veo. El silencio entre ellos era denso. Nathaniel la observaba, como si intentara encontrar algo en su mirada, pero todo lo que hallaba era un muro invisible. Un muro que él mismo había construido 5 años atrás. Finalmente, habló, su tono más firme. Necesito hablar contigo. Emily cruzó los brazos sobre su pecho,
su expresión inmutable. ¿Sobre qué? Nathaniel dudó. Sobre el pasado, sobre lo que pasó. La paz que Emily había trabajado tanto para construir comenzó a resquebrajarse como un cristal bajo presión. Su cuerpo se puso rígido, pero no dejó que se notara. No hay nada que decir. Levantó la cesta de tomates, dándole la espalda deliberadamente. No tienes nada que buscar aquí. Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel. Nathaniel se quedó inmóvil. Por un instante, pareció que iba a aceptar sus palabras, que se daría la vuelta allí, se marcharía. Pero entonces una voz infantil rompió el silencio. «¡Mamá!». Emily se congeló. «¿Nathaniel también?». Ambos giraron la cabeza casi al mismo tiempo. Un niño de unos 4 años corría hacia ellos, sus pequeños pies descalzos, chapoteando sobre la tierra húmeda. Detenían seco. El niño tenía el cabello oscuro y liso, los ojos grandes y brillantes y un rostro que no podía ser una coincidencia. Nathaniel sintió que el aire se volvía denso, que el mundo entero giraba demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Emily se movió rápidamente, agachándose para levantar al niño en brazos. Su voz, antes firme y fría, ahora era dulce y protectora. Obedientemente, pero antes de desaparecer dentro de la casa, miró a Nathaniel con una curiosidad inocente. Nathaniel no podía moverse, no podía respirar. ¿Ese niño era suyo? Emily le lanzó una última mirada. Esta vez no era una advertencia, era un veredicto. No tienes razones para estar aquí, Nathaniel. Luego se giró y entró en la casa, dejando a Nathaniel solo con su mundo hecho pedazos. Puerta de cristal de la suite del hotel se cerró tras él con un suave clic, pero los ecos del pasado seguían resonando en la mente de Nathaniel. Se quedó inmóvil en medio de la lujosa habitación, donde todo estaba diseñado para el lujosa habitación. Confort y la perfección. La luz cálida de la lámpara colgante iluminaba el elegante sofá de cuero. La alfombra gruesa absorbía el sonido de sus pasos y una copa de vino tinto esperaba en la mesa, como una invitación a la calma. Pero nada de eso importaba ahora. Se aflojó la corbata y desabrochó el primer botón de su camisa. El aire todavía tenía ese aroma a madera de roble y cuero, un aroma familiar que normalmente le relajaba, pero que esta vez no pudo sentar. La opresión que sentía en el pecho. ¿Ese niño era suyo? Nathaniel cerró los ojos, pero todo lo que vio fue la imagen de Emily, su mirada fría como una pared infranqueable. Se había preparado para verla. Había imaginado que estaría enojada, que tal vez le gritaría o incluso lo abofetearía, pero no fue el odio lo que lo hirió, sino su indiferencia absoluta. Pero más que nada, ese niño tenía sus mismos ojos. Nathaniel caminó hasta la ventana, apartando las cortinas con un gesto brusco. Nathaniel brillaba con miles de luces, una visión completamente opuesta al pequeño pueblo de Savannah Creek, el lugar que había dejado atrás. 5 años atrás, miró la pantalla de su teléfono. Su dedo tembloroso se deslizó sobre la agenda de contactos. Grayson, su madre, siempre tenía respuestas, siempre era la que organizaba todo a la perfección. Pero esta vez dudó. Tanto fue cochina de 5 años atrás. ¿Qué había pasado realmente? No recordaba exactamente el momento en que decidió irse. No recordaba haber mirado a Emily a los ojos
y decirle que la dejaba. Solo recordaba una sensación difusa, como si su vida hubiera sido arrancada de un momento a otro. Ahora, al ver a ese niño, una nueva idea lo golpeó con fuerza. ¿Y si alguien había impedido que regresara? Nathaniel lanzó el teléfono sobre la cama. No podía llamarla. No ahora. Necesitaba descubrir la verdad por sí mismo. La puerta del invernadero se abrió, dejando entrar el aire húmedo de la tarde. Esta vez, Emily no salió a recibirlo. Nathaniel avanzó. Sus ojos recorrieron el lugar que alguna vez fue tan familiar. Nada parecía haber cambiado. Las macetas colgadas, las hileras de plantas perfectamente alineadas, el aroma a tierra húmeda y hojas frescas. Pero todo se sentía vacío sin la risa de Emily resonando entre las paredes de cristal. Una risa infantil se escuchó a lo lejos, rompiendo el silencio. Nathaniel. Su cuerpo se tensó. No era solo un niño, eran tres. Los observó jugar bajo la tenue luz del atardecer. Un niño de cabello oscuro corría más rápido que los demás, su risa clara como una campana. Una niña de rizos dorados se sentaba en el césped, alineando pequeñas piedras en fila. El otro niño, un poco más alto, contaba en voz alta con los ojos cerrados, jugando a las escondidas. Nathaniel sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Tres hijos? Se quedó sin aire. Cada uno de ellos tenía algún rasgo suyo. Sintió que su corazón latía con fuerza mientras su mente trataba de procesar la verdad que tenía ante él. No solo tenía un hijo, no solo tenía un hijo. Tropezando con una maceta, haciéndola tambalear. El leve sonido fue suficiente para llamar la atención de Emily. Apareció por la puerta trasera del invernadero. Sus ojos se fijaron en él en el mismo instante en que comprendió lo que estaba viendo. Su rostro cambió. No fue sorpresa, no fue miedo, fue determinación fría, impenetrable. ¿Qué haces aquí? Su voz no tembló. Nathaniel apenas podía hablar. Sus ojos seguían fijos en los niños. Emily se cruzó de brazos. Son mis hijos. El pecho de Nathaniel se contrajo. Emily lo miró con una dureza que nunca antes había visto en ella. ¿Son tus hijos? El impacto de esas palabras fue como un puñetazo directo al estómago. 5 años sin saber que tenía 3 hijos. No lo sabía. Su voz sonó rota. Emily soltó una risa amarga. ¿No lo sabías? Su mirada era un cuchillo afilado. Nathaniel sintió una punzada de ira mezclada con desesperación. Emily, nunca recibí ninguna noticia. Nunca supe que estabas embarazada. Emily no mostró ni un atisbo de compasión. Él abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Emily asintió lentamente, como si su silencio fuera la confirmación que esperaba. ¿Te fuiste sin mirar atrás? Nathaniel. Su voz era baja, pero en su frialdad había más dolor del que cualquier grito podría haber expresado. Nathaniel sintió un nudo en la garganta. Algo no encajaba. Recordaba haber salido de Savannah Creek. Recordaba haber tomado esa decisión, pero ¿por qué sentía que una parte de su memoria estaba incompleta? Emily tragó saliva. Hay algo que no está bien. Recuerdo haberme ido, pero hay vacíos, como si alguien me hubiera alejado de ti a propósito.
Emily entrecerró los ojos. Nathaniel respiró hondo. «Estoy diciendo que necesito saber la verdad». Emily lo miró fijamente. No respondió. Pero en su mirada, pero en su mirada, Emily ya no estaba tan segura de la historia que había creído durante todo este tiempo. El viento sopló entre las plantas del invernadero, como si susurrara un secreto que había estado oculto por demasiado tiempo. La noche cayó con un peso insoportable sobre el invernadero afuera. El viento movía hojas con violencia. Y en el interior, el silencio era denso como una tormenta a punto de estallar. Emily se paró frente a los niños, su cuerpo pequeño pero firme, actuando como un escudo entre ellos y Nathaniel. No necesitaba palabra dejar claro lo que quería decir. No daría un solo paso atrás. Nathaniel tampoco se movió. No podía. Lo que había descubierto lo dejó paralizado, como si la realidad hubiera cambiado en un solo instante. 3 hijos, 3 pequeños, con su misma sangre corriendo por sus venas, con su misma mirada inquisitiva y el mismo tono de cabello oscuro. Los ojos de Emily eran duros, impenetrables. «No tienes derecho a estar aquí». La voz de Emily cortó el aire como un cuchillo. Nathaniel apenas pudo tragar saliva, no solo por los niños, no solo por la sorpresa, sino porque en los ojos de Emily no veía odio, sino algo mucho peor, frialdad absoluta. «Emily», dijo, su voz apenas un susurro, pero ella no se inmutó. «Pero, cállate». Nathaniel cerró los ojos por un segundo. Había imaginado este reencuentro 1000 veces. Había pensado en lo que diría, en cómo pediría disculpas, en cómo intentaría reconstruir lo que alguna vez tuvieron, pero jamás pensó que Emily ya no sentiría nada por él. Él la miró. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. El silencio entre ellos se volvió insoportable, hasta que Nathaniel dio un paso adelante. «Emily, yo no lo sabía». Emily rió, una risa breve y vacía. «No lo sabías». Nathaniel negó con la cabeza. «Nunca supe que estabas embarazada. Nunca supe que tenía hijos». Ella entrecerró los ojos. «¿De verdad esperas que crea eso?» Él apretó la mandíbula. Emily cruzó los brazos. «No, la verdad es que nos dejaste. La verdad es que desapareciste sin mirar atrás. Y ahora, después de 5 años, vienes aquí y esperas que te reciba con los brazos abiertos». Nathaniel sintió una punzada de rabia mezclada con desesperación. «Emily, escúchame. Algo no está bien». Ella alzó una ceja. «¿Ahora también eres la víctima?» Él respiró hondo. «No recuerdo haber tomado la decisión de irme. Sé que lo hice. Sé que me fui. Pero hay cosas que no encajan. Hay momentos que simplemente no puedo recordar». Por primera vez, Emily titubeó. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero fue solo un segundo, porque en el instante siguiente ella volvió a erguirse con la misma determinación de antes. «Eso ya no importa». Nathaniel sintió que su corazón se hundía. «¿De verdad crees eso?» Emily no respondió, pero el silencio habló por ella. Nathaniel miró a los niños, Lucas, Caleb y Sophie, sus hijos, su familia, y entendió que no podía darse por vencido. «Voy a descubrir la verdad». Emily apretó los labios, pero no lo contradijo.
El viento golpeó contra el vidrio del invernadero. Nathaniel sintió que la tormenta apenas estaba comenzando. La habitación estaba en un silencio sofocante. Solo la luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba los muebles oscuros y las paredes cubiertas de libros antiguos. Nathaniel estaba de pie en el centro de la habitación, su sombra proyectándose sobre el suelo de madera. En sus manos sostenía una carta vieja. El papel, amarillento por el paso del tiempo, sus dedos se aferraban a ella con fuerza, como si temiera que desapareciera en el aire. Respiró hondo y dejó que sus ojos recorrieran cada palabra. Nathan, si aún me amas, vuelve. Más que nunca, las letras se desdibujaban frente a sus ojos, como si la tinta se filtrara en su memoria, en sus recuerdos. Un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué nunca había recibido esta carta? ¿Quién la había escondido de él? Y lo más importante, ¿por qué Emily había escrito como si él la hubiera abandonado cuando en su interior él sentía que fue arrancado de su vida? Nathaniel sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. No podía ser una coincidencia. Alguien se había asegurado de que él nunca viera esta carta. Alguien lo había alejado de Emily, y solo había una persona capaz de Emily hacerlo. La mansión Grayson estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el tipo de silencio que ocultaba secretos. Nathaniel avanzó por los pasillos, cada paso resonando sobre el mármol. Su mirada estaba fija, su determinación inquebrantable. Cuando llegó a la oficina de Eleanor Grayson, no se molestó en golpear la puerta. Entró. Su madre estaba sentada en su sillón de cuero, sosteniendo una taza de té con la misma elegancia de siempre. Parecía sorprendida. Nathaniel caminó hasta el escritorio y dejó caer la carta frente a ella. ¿Fuiste tú? Eleanor levantó la vista, observándolo con calma. ¿Dónde encontraste esto? Su tono no tenía culpa. No tenía miedo. Solo curiosidad. Nathaniel sintió que la furia le quemaba la piel. Lo hiciste, ¿verdad? Escondiste esta carta. Me alejaste de Emily. Eleanor suspiró y dejó la taza sobre el platillo con un leve clink. ¿Es lo que era necesario? Nathaniel apretó los puños. ¿Necesario? Me quitaste 5 años de mi vida. Me quitaste a mis hijos. Eleanor no se inmutó. ¿Sí? Eleanor inclinó la cabeza. ¿Realmente crees que esa mujer era adecuada para ti? ¿Que podrías haber construido algo real con ella? Los dedos de Nathaniel se crisparon. No tenías derecho. Eleanor lo miró con una paciencia calculada. Lo tenía, porque tú nunca has entendido lo que significa ser un Grayson. Nathaniel sintió que la ira dentro de él alcanzaba su punto máximo. No me importa ser un Grayson. Me importa lo que perdiste por jugar a ser Dios con mi vida. Eleanor sonrió con frialdad. No, hijo, no perdiste nada. Detuvo. Eleanor tomó la carta, deslizándola entre sus dedos con indiferencia. Ella pasó 5 años creyendo que la abandonaste. Crió a 3 niños sola, sin ayuda, sin esperanza de que regresaras. Nathaniel sintió un vacío en el estómago. Eleanor lo miró fijamente. No puedes recuperar lo que está roto, Nathaniel. Pero él no la escuchaba. Nathaniel entendió algo con absoluta claridad. No importaba lo que Eleanor dijera. No importaba lo que había pasado.
no iba a dejar que Emily creyera que estaba sola nunca más. Se giró y salió de la oficina sin decir una palabra más. Mientras lo hacía, una tormenta comenzaba a formarse en el horizonte. Las olas rompían contra la arena. El viento del océano llevaba consigo una humedad fría que se aferraba a la piel de Emily. De pie en la orilla, de pie en la horizonte, con la respiración contenida. Solitaria, había sido su refugio. Aquí había encontrado paz, había aprendido a seguir adelante. Pero ahora, el pasado la había alcanzado. Nathaniel sabía la verdad. Nathaniel sabía la verdad, y lo que era peor, Lucas había desaparecido. Teléfono en su mano. La pantalla brillaba con un mensaje desconocido. Si quieres volver a ver a tu hijo, ven al invernadero viejo. Sola. Sus dedos se entumecieron. Esto no era solo una amenaza. Era un mensaje claro. Alguien quería destruirla. No había tiempo que perder. Emily corrió hacia su auto, su corazón golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. Las sombras se alargaban en la oscuridad y el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el miedo que le helaba la sangre. Cuando cruzó la puerta, su cuerpo entero se tensó. Nathaniel estaba allí, pero no estaba solo. Lo observaba desde el otro lado del invernadero, su silueta imponente recortada contra la tenue luz. Emily sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde está mi hijo?, exigió, su voz temblorosa pero firme. Eleanor sonrió, un gesto frío y calculador. Lucas no te pertenece. Pertenece a los Grayson. El estómago de Emily se contrajo. Nathaniel giró hacia su madre con furia, contenida. Una locura, madre. No puedes hacer esto. Eleanor alzó una ceja. Impasible. No puedes evitar lo inevitable, Nathaniel. Emily sintió que la desesperación la ahogaba. No dejaré que se lo lleven. Eleanor suspiró, como si estuviera cansada de su resistencia. Si realmente quieres evitarlo, solo hay una manera, Emily. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Eleanor se acercó lentamente. Cada paso medido, controlado. Tienes que irte para siempre. Emily sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué? Deja a Nathaniel. Deja a Lucas. Vuelve a desaparecer. Emily sintió que la ira hervía en su sangre. Nunca. Eleanor chasqueó la lengua. Entonces te lo quitaremos de todas formas. El aire se volvió espeso. Nathaniel miró a su madre con una frialdad que nunca antes había mostrado. No lo harás. Eleanor entrecerró los ojos. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Nathaniel dio un paso adelante. Sí, porque esta vez no estoy de tu lado. La habitación se congeló. Eleanor lo miró fijamente. Por primera vez, su máscara de calma perfecta se resquebrajó. Entonces, un sonido interrumpió la tensión. El teléfono de Emily vibró. Un nuevo mensaje. Si quieres la verdad, ven al muelle viejo a medianoche. Sora. Emily tragó saliva. Emily tragó saliva. O era la única oportunidad que tenía para recuperar a su hijo. Nathaniel la miró. Y por primera vez en 5 años, ella no estaba sola. Pero lo que no sabían era que alguien más también iba camino al muelle. Alguien con un secreto que cambiaría todo. La habitación estaba en un silencio sofocante. Solo la luz tenue de la lámpara de escritorio iluminaba los muebles oscuros y las sombras proyectadas en las paredes.
Sobre la mesa, un viejo expediente estaba abierto, una prueba de un legado secreto de la familia Grayson. Emily tomó una de las hojas con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada palabra con incredulidad. Lucas no es solo hijo de Nathaniel, es el único heredero legítimo de un fondo secreto valorado en cientos de millones de dólares. Sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Nunca quisieron que Nathaniel se casara con ella, no porque fuera pobre, sino porque sabían que su hijo tendría más poder que cualquier otro miembro de la familia Grayson. Emily sintió una presión en el pecho, un pánico silencioso que se extendía por su cuerpo. Alzó la mirada hacia Nathaniel. Su expresión era ilegible, pero cuando sus ojos se encontraron, lo supo. Ella lo sabía. Nunca imaginó que su familia llegaría tan lejos. Emily tragó saliva. Su voz apenas un susurro. Entonces, esto no era solo sobre mí. Se trata de la herencia. El peso de la verdad era demasiado. Se pasó una mano por el cabello, con la mandíbula apretada. Emily sintió una punzada de dolor. Esto no era solo una batalla por el amor. Al otro lado de la habitación, con una sonrisa leve pero calculadora en los labios, Nathaniel, tienes dos opciones. Su voz era suave, casi maternal, pero había un filo peligroso en cada palabra. Puedes dejar esto atrás y seguir con tu vida sin preocupaciones. Se acercó un poco más. O puedes elegir a Emily y aceptar que perderás todo. Emily sintió su estómago encogerse. Ella miró a Nathaniel. Esta vez, él debía elegir. El silencio en la habitación era insoportable. Emily no se movió. Nathaniel tampoco. Pero en su mirada había una respuesta que Eleanor no esperaba. Emily no podía respirar. Su decisión lo cambiaría todo. Y entonces Nathaniel di un paso adelante. La habitación estaba sumida en un silencio inquietante. Solo el viento que soplaba a través de la ventana entreabierta agitaba las cortinas de seda, proyectando sombras ondulantes sobre las paredes. Emily estaba sentada en un viejo sillón, su mirada fija en el expediente abierto sobre la mesa. Dentro de esas páginas estaba la verdad que nunca se había atrevido a imaginar. Lucas no era solo el hijo de Nathaniel. Era el único heredero legítimo de un fondo financiero secreto de la familia Grayson. Y eso lo ponía en peligro. Al otro lado de la habitación, Nathaniel apoyaba una mano en el alféizar de la ventana. La luz tenue iluminando solo la mitad de su rostro. Había leído esos documentos durante horas, pero seguía sin poder aceptar la realidad. Su madre no solo había manipulado su vida amorosa, había intentado controlar el destino de su hijo. Emily rompió el silencio con una voz ronca y cargada de resentimiento. No van a detenerse. Nathaniel se giró hacia ella. Lo sé, no había necesidad de decir más. Ambos entendían que si no hacían algo ahora, Eleanor no se limitaría a amenazas. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pensó en Lucas, un niño inocente, sin idea de la tormenta en la que estaba atrapado. Nathaniel cruzó la habitación y se sentó frente a ella. Mezcla de culpa, rabia y algo más profundo. Te perdí una vez, Emily. No voy a perder a nuestro hijo. Ella crió. El pasado le había enseñado que el amor no era suficiente
para enfrentar a los Grayson. Nathaniel pareció leer sus pensamientos. Esta vez no ofreció palabras vacías. En su lugar, colocó una llave sobre la mesa. El metal brilló bajo la tenue luz de la lámpara. Emily la reconoció de inmediato. Era la llave de la mansión Grayson. No vamos a huir. Vamos a huir. Vamos a terminar con esto. Emily la tomó con manos temblorosas. Sabía lo que eso significaba. Tendría que volver a la casa donde todo comenzó. El teléfono de Emily vibró. Miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Si quieres la verdad, ven a la mansión Grayson a medianoche. Sola, el miedo la atravesó como un rayo. ¿Era una trampa? ¿O la única oportunidad que tenía recuperar su vida? Nathaniel la observó. Su mirada decía todo. ¿Iremos juntos? Emily apretó su mano. Por primera vez en años, no estaba sola. Pero lo que no sabían era que alguien más también iba en camino. Alguien con un secreto que los cambiaría todo. La mansión Grayson se alzaba entre la niebla nocturna. Sus muros de piedra antigua absorbían la oscuridad como un monstruo dormido. Emily se detuvo frente a la pesada reja de hierro, sintiendo que estaba a punto de entrar en una trampa que podría devorarla. A su lado, Nathaniel apretó los puños. Su mirada fija en la puerta entreabierta. Ellos no habían invitado a nadie, pero alguien ya estaba ahí. El corazón de Emily latía con fuerza. ¿Quién los esperaba? ¿Y qué encontrarían dentro? El interior de la mansión estaba impregnado de un silencio sofocante, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada uno de los pasos de Emily resonaba en el suelo de mármol, un eco que se prolongaba demasiado. Delante de ella, sus hombros tensos, su mirada escaneando cada rincón oscuro. Él sabía que su madre no se rendiría fácilmente. Y tenía razón. Eleanor los esperaba en la sala principal. Pero no estaba sola. A su lado, de pie con una sonrisa enigmática, estaba Olivia Mendes, la mujer en quien Emily había confiado más que en nadie. Oh, el estómago de Emily se comagó. Olivia, ¿qué haces aquí? La mujer de mediana edad sonrió, pero no con la dulzura que Emily recordaba. Algo no estaba bien. Eleanor tomó su copa de vino y la colocó suavemente sobre la mesa. Bienvenida a casa. Emily, antes de que pudiera responder, puerta trasera se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró con paso firme. Emily sintió que su sangre se congelaba. Uno de ellos sostenía a Lucas. Las manos del niño estaban atadas. «Suéltalo», gritó Emily, lanzándose hacia adelante. Pero dos hombres la detuvieron antes de que pudiera acercarse. Lucas tenía los ojos muy abiertos, pero no lloraba rápidamente. Su respiración agitada. Apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Qué demonios estás haciendo, madre?» Eleanor sonrió con satisfacción. «Solo una cosa, hijo». Sus ojos se posaron en Emily con desdén. «Déjala». Nathaniel se tensó. Eleanor se acercó, su tono suave pero letal. «Déjala ir. Aléjate de ella. Déjala en el pasado. Si lo haces, Lucas estará a salvo». El silencio cayó como una losa. Emily sintió su garganta cerrarse. Miró de vuelta. En sus ojos había algo que Eleanor no entendía, algo que no podía controlar. Determinación. Por primera vez, Eleanor sintió que su control se resbalaba. Pero ¿qué haría Nathaniel? Emily tragó saliva.
su corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Permanecía bajo el aguacero, su cabello y su ropa empapados, pero lo único que sentía era el vacío dentro de su pecho. Nathaniel había desaparecido tras esas puertas. Él había elegido su familia. Eleanor había ganado. Lucas seguía en sus manos. Emily lo había perdido todo. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el dolor que la atravesaba desde dentro. Nathaniel había pensado que él pelearía por ellos, pero no lo hizo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, su visión nublada por la decepción y la desesperanza. Quería correr, quería huir y olvidar que alguna vez tuvo esperanzas. Pero entonces la puerta de la mansión se abrió de golpe. Un trueno iluminó el cielo nocturno. Emily levantó la cabeza y su corazón se detuvo. Nathaniel estaba ahí, y en sus brazos llevaba a Lucas. Emily se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Lucas se aferraba a su padre con todas sus fuerzas, su pequeño rostro oculto en su pecho. Eleanor apareció en la puerta, su rostro deformado por la furia. Nathaniel, no puedes hacer esto. Pero él no la miró. Sus ojos solo estaban en Emily. Avanzó hacia ella con pasos firmes, cada uno de ellos marcando una decisión irreversible. Mamá me ha controlado toda mi vida, dijo con voz grave. Obedecen. Emily sintió un nudo en la garganta. Nathaniel la alcanzó y colocó a Lucas en sus brazos. El niño se aferró a su madre con fuerza, como si temiera que desapareciera. Emily cerró los ojos un momento, sintiendo su calor respiración. Estaba a salvo. Cuando volvió a abrirlos, Nathaniel estaba justo frente a ella. Su rostro estaba cubierto de lluvia, pero en su mirada había algo más intenso que cualquier tormenta. Lo dejé ir una vez, zurró. Pero si me dejas quedarme, Emily, nunca volveré a irme. La lluvia seguía cayendo con furia. Emily no necesitaba palabras. Solo tomó su mano y la apretó con fuerza. No había necesidad de más promesas. Elegido a su verdadera familia. Bajo la lluvia, en la oscuridad de la noche, dos corazones se reencontraron, y esta vez sería para siempre.